La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Hola, espero que estén pasando un gran día. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. También soy psiquiatra de enlace, es mi subespecialidad, y hoy estamos aquí en el live de CONADIC. Vamos a hablar de una situación muy particular. Vamos a hablar de cómo, ya hemos hablado en algunos momentos, cómo la salud mental puede llegar a generar enfermedades crónicas, pero hoy vamos a hablar de lo contrario, cómo las enfermedades crónicas modifican la salud mental. Y no es exclusivamente un fenómeno únicamente que va por un mismo camino. Las enfermedades crónicas pueden forzar a muchos cambios en el estilo de vida, potencialmente estresantes, potencialmente difíciles, como por ejemplo dejar de hacer actividades que se disfrutan, adaptarse a nuevas limitaciones físicas, acostumbrarse a necesidades especiales, a tener que pagar medicamentos por largos periodos o atenciones médicas, servicios de tratamiento costosos y a veces en lugares lejanos y poco accesibles. Las enfermedades crónicas nos vienen a cambiar la vida. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, es importante identificar que nos encontramos en el mundo actual, en el momento actual de la medicina. Tenemos una gran cantidad de enfermedades crónicas. Probablemente a nuestra mente vengan más fácilmente diabetes mellitus, hipertensión arterial, pero actualmente el cáncer, vivir con VIH, artritis o síndromes funcionales como la fatiga o el colon irritable se han convertido, ¿no?, en cada vez más en estas vivencias crónicas de la enfermedad. Hace unos días leía sobre cuáles eran las causas más comunes que llegaban a consultarse en el primer nivel, y muchas de esas eran cansancio, aburrimiento. Llama mucho la atención, ¿no?, que hay conductas que se están cronificando y van cambiando en nuestra vida. Uno de los mayores temores es la incertidumbre asociada al proceso de tener una enfermedad crónica. Cuando viene a nuestra mente la palabra crónica, una de las primeras cosas que viene es no se va a quitar. La enfermedad puede ser esporádica y durar un tiempo breve, o puede de alguna manera ser permanente e ir empeorando. Y esto condicionar que a lo largo nos vamos a ir enfrentando a nuevas dificultades que van a ir acompañando a esta enfermedad. Es la misma razón cuando nosotros pensamos que tenemos un diagnóstico, pero ese diagnóstico se va a ir acompañando de diferentes cosas a lo largo del tiempo. Las enfermedades crónicas pueden cambiar nuestra vida, van a modificar muchos de nuestros estilos de vida, van a generar situaciones potencialmente estresantes, como por ejemplo eliminar cosas, hacer una dieta, tener que obligarte a hacer actividad física, incluso no acercarte a terrenos que probablemente antes no hacías. Incluso la vida diaria puede cambiar, puede resultar difícil. Es muy común que de repente una persona que tiene el mismo síntoma a lo largo del tiempo va a costarle más trabajo hacer el funcionamiento que antes de la enfermedad hacía. Probablemente cuando nosotros poseemos la enfermedad, ya desde el momento antes incluso de tener cualquier síntoma, es importante que nosotros sepamos que es muy probable que desarrollemos una gran cantidad de ansiedad tratando de adaptarnos a esta situación, y esto va a tener un impacto en mi desempeño laboral y en mi función social. Con el paso del tiempo, las tensiones, esta es una situación muy particular porque ahorita lo voy a explicar, porque la tensión es una cuestión física, afectan la energía necesaria para seguir avanzando en la vida. El empeoramiento de los síntomas puede desencadenar en pensamientos negativos que van a aumentar los sentimientos de ansiedad, los sentimientos de tristeza, y en la mayoría de los casos, bueno, no en la mayoría de los casos con enfermedad, sino en la mayoría de los casos que tienen afección en la salud mental y que llevan a una enfermedad, aparece la depresión.
En pacientes recientemente diagnosticados con diversos tipos de enfermedades crónicas, el mayor riesgo de síntomas se produce durante los primeros 2 años. Sin embargo, con la aparición de diferentes consecuencias de la enfermedad crónica, los problemas de la salud mental pueden ir avanzando. La limitación física impuesta por la enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, algunas otras enfermedades crónicas que limitan, como la artritis, las enfermedades pulmonares, son además causa común de la aparición de la depresión, sobre todo en personas que mientras va avanzando la edad también llevan otra condicionante, ¿no? El ciclo de vida te somete al envejecimiento y el envejecimiento te somete a nueva adaptación. Debido a que la depresión igualmente no favorece un cuidado correcto y el desarrollo de hábitos saludables, particularmente esto es importante porque esto todavía conduce a un empeoramiento mayor. Y pues bueno, es muy importante que nosotros tengamos muy presente todas estas circunstancias y nos va a permitir ir enfrentando las cosas paso a paso e ir identificando cada uno de los puntos en los que nosotros podemos mejorar nuestra salud a través de mejorar la salud mental. Si nosotros somos conscientes de estas situaciones, que es importante cambiar nuestros hábitos, mantener actividad física, nuestra higiene, incluso esto nos puede ayudar a recuperar varios pasos en la enfermedad crónica. Ya se ha visto, ¿no?, que las personas que cursan o que padecen obesidad, esto de alguna forma, si disminuye su peso, disminuyen sus riesgos y también en algunos riesgos relacionados con la situación mental. Algunos pacientes que están luchando contra enfermedades cardiovasculares, todavía esta situación se hace un poco más común. ¿Por qué nosotros tenemos estos síntomas? ¿No? ¿Por qué de alguna manera ocurre? Me gustaría tomarme un instante para hablar del estrés. Cuando nosotros hablamos de estrés, tenemos que entender que estamos hablando de una respuesta biológica. Es una situación pura y absolutamente biológica. Algo en el exterior impacta en mi sistema y mi sistema se muestra alerta a esto. Esto es el estrés agudo. Aparece una amenaza y con respuesta a esta amenaza, el cuerpo entra en este estado de alerta y de alguna manera se prepara para pelear, correr o se paraliza. Esto es una respuesta automática en esta situación y esto va a ir direccionando nuestros órganos y la función y la energía de ellos a diferentes cosas. En la primera parte, cuando nuestro sistema nervioso central detecta esta amenaza, lanza inmediatamente esto que nosotros le llamamos la señal de emergencia, que es propiamente el estrés, y activa a la glándula hipófisis, o sea, el tálamo que llega directamente ahí, toda la información de nuestros sentidos, genera esta respuesta que libera hormonas. Y estas hormonas llegan a través del torrente a las glándulas suprarrenales que liberan cortisol. La liberación del cortisol en el resto del organismo va a generar una respuesta cardiovascular que aumenta el pulso, la presión, que aumenta la necesidad de respiración, incluso de la misma forma cambia nuestra respuesta inmune y tenemos algunas alteraciones digestivas. Y estas alteraciones digestivas de repente parecieran como que disminuyen un poco la actividad intestinal y entonces cuando estamos sometidos a estrés agudo no podemos digerir de manera muy rápida. Entonces el permanecer mucho tiempo con el alimento o el bolo alimenticio en el intestino hace que se distienda y esta distensión genera dolor. Entonces nosotros podemos presentar dentro del estrés agudo síntomas como taquicardias, dolor por la tensión muscular, dolor por la distensión del colon. Podemos tener los síntomas de la ansiedad, podemos tener los síntomas derivados de la presión en ciertas zonas como el cuello, la cabeza, la mandíbula. Y esto de alguna forma son los síntomas del estrés agudo. ¿Qué pasa cuando el estrés agudo se va acumulando a lo largo del tiempo? Porque el estrés no es una situación que aparece y desaparece, no, se suma. O sea, el estrés de hoy se suma al estrés de ayer y al de estrés de mañana se va a sumar a los dos. Y nosotros tenemos que ir desarrollando una gran cantidad de actividades para poder ir generando un como correcto gestionamiento del estrés. Entonces, cuando nosotros vamos liberando estas actividades, me enfrento a menos estrés acumulado mañana, pero si no, aparece el estrés crónico. Y la aparición del estrés crónico hace que estas respuestas que antes de alguna manera eran muy normales, pues se van agotando y aparecen respuestas relacionadas con el cortisol. El cortisol de una manera también es muy importante porque a lo largo del tiempo se vuelve tóxico para el cerebro y empieza a generar lesión. Estas lesiones van directamente enfocadas a las áreas que de alguna manera están encargadas de detectar esta respuesta para que la sintamos menos. Y esto lo que hace es que pues, nos volvemos menos capaces de responder al estrés y nuestro cuerpo, sometido a estrés, libera más sustancias.
Entonces este como ciclo anómalo empieza a generar mayores respuestas. Estas respuestas a lo largo del tiempo también modifican a nuestros órganos. Un corazón que late fuerte y lanza la sangre con fuerza a los vasos sanguíneos genera que los vasos sanguíneos traten de responder y se endurecen. También lo que hace es que se lesionan y en esas lesiones se van empezando a acumular grasa que pueden favorecer la aparición de trombos. Entonces el estrés probablemente no sea una mala situación a lo largo de la vida si lo sabemos manejar, pero si no lo sabemos manejar, lo más probable es que termine favoreciendo la aparición de una enfermedad crónica y degenerativa. De la misma forma pasa con esta modificación a lo largo del tiempo a nivel del tracto gastrointestinal que favorece la aparición también de alteraciones en los hábitos alimentarios y la aparición de la obesidad. De la misma manera, nuestro sistema inmune tratando de defenderse empieza a romper con esta correcta función hasta que nos somete ante el estímulo del cortisol que tiende a disminuir la respuesta inmune a la aparición de más infecciones. Entonces esto es como de alguna manera qué es lo que nosotros podemos entender. Y ahora, pues bueno, en un momentito vamos a hablar de qué podemos hacer. Es común que cuando hablamos del consumo de drogas, invariablemente pensemos en el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, la realidad es que la droga que más se consume es legal, es el alcohol, son bebidas alcohólicas. Y principalmente un problema emergente en nuestro país es el consumo por parte de menores de edad. Actualmente, con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, podemos ver que se ha incrementado de manera significativa el consumo de alcohol en menores de edad, llegando en el caso de mujeres y hombres a tener equiparado el consumo, el inicio de bebidas alcohólicas en este rango de edad. Particularmente vemos con preocupación el consumo de alcohol en mujeres adolescentes que ha crecido significativamente. Si consideramos que en 2011 2.2% de adolescentes tenían un consumo excesivo de alcohol, a 2016 hemos pasado a un consumo de 7.7%, hablamos de un incremento del 250%. Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas porque tenemos inmediatamente que actuar en consecuencia. ¿Por qué los menores de edad consumen alcohol? ¿Qué lleva a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas? Existe una cantidad de factores de riesgos asociados atribuibles al inicio del consumo en menores de edad. Tendríamos que señalar, por principio de cuentas, que en la población en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad y que empieza incluso a desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. Entre las cuestiones más características para que un menor de edad consuma está evidentemente el modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente adultos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los amigos de los primos, los tíos consumen, es común que se vaya generando una idealización al respecto del consumo y eso haga atrayente para el menor probar, interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México.
Bueno, ahora sí vamos ahora que ya sabemos más o menos que esto puede ser importante, que el estrés afecta de esta manera, que contempla todavía una mayor generación de enfermedad, ¿qué podemos hacer? Creo que es importante que entendamos algunos puntos, y el primero es, una vez que ya tenemos el diagnóstico, es muy probable que nos cueste un poco de tiempo entender que esta enfermedad va a ser nuestra compañera a lo largo de la vida. Y probablemente tengamos que ir cuidando algunas cosas e ir modificando algunos patrones de nuestra conducta para poder vivir mejor. Y esto no va a cambiar. O sea, probablemente deba yo tener una dieta, probablemente pueda yo no poder consumir algunos alimentos o tener algunas actividades que otras personas tienen. Y esto hace que de repente como que nos quedamos a aislar. Yo creo que hay que entender algunos puntos y ahorita les voy a decir 5 puntos de manera específica que podemos hacer para que esta situación no cambie nuestra vida. Es importante que pues vivimos más tiempo, es mucho más probable que tengamos más enfermedades crónicas y degenerativas a lo largo del tiempo. Mientras más tiempo vivamos, más fácil va a ser esto, ¿no? Entonces, la primera parte es, una vez que ya aceptamos que esta enfermedad nos va a acompañar a lo largo de la vida y que nos va a cambiar la vida, la primera parte es que no nos la cambie de manera trascendente, que no nos obligue a vivir de una forma que no queramos vivir. De repente me decían algunas personas, ¿de qué me sirve vivir si voy a vivir sin todo lo que me gusta? Bueno, al final del día no necesariamente es sin todo lo que te gusta, en ese momento solo estás viendo un punto. En el momento en que aceptamos estas circunstancias, nos podemos enfrentar de una manera bastante más sana a adaptarnos a la enfermedad. Y al final del día la salud también está en una correcta adaptación de las cosas. En el primer punto vamos a hablar de la socialización. Un punto muy importante cuando padeces una enfermedad es que no debe cambiar todo tu patrón de conductas. O sea, si tenías amigos y que te invitaban a cenar, pero hoy que tienes una dieta, no quieres salir a cenar con ellos para no enfrentarte a esto, probablemente va a evitar que socialices. No, yo creo que debe ser lo contrario. Debemos promover y hacer conscientes también a las personas con las que estamos de que ellos de alguna manera pueden continuar su vida, pero yo tengo una serie de condiciones que me mantienen en una particularidad de hábitos que me ayudan a vivir mejor. Entonces es importante socializar, establecer relaciones de confianza, relaciones de calidad con amigos y familiares. Es cierto que hay amigos con los que voy a tener que convivir a ciertas horas del día para no enfrentarme a riesgos de convivir con ellos en la noche, pero sí es cierto, es importante mantener la socialización. Empoderarme en mi proceso de socialización va a ser muy importante. Socializar es importante, pero también el segundo punto es cuidarme. Y cuidarme de alguna manera no es exclusivamente llevar el medicamento y ir al médico y mantener pues más o menos el seguimiento de los ciclos. No, lo importante de cuidarme es evitar que las preocupaciones terminen interfiriendo con mi alimentación, mis cuidados, con mis descansos, con mis ejercicios y con el hecho de divertirme. Cuidarme también implica conocer la enfermedad que padezco. Muy probablemente, si me pongo a conocer la enfermedad, empiece a haber condiciones que podrían nunca aparecer. Entonces, como, probablemente tú algún día pudieras tener esto. Pero también si me cuido correctamente, es importante saber que probablemente nunca vaya a presentar esos síntomas que aparecen cuando las personas no llevan correctamente los cuidados de la enfermedad. El tercer punto, y para mí es muy importante de entender, es programarme. Uno de los principales puntos del empoderamiento del paciente es programarse. Empezar a desarrollar actividades, a desarrollar rutinas, generando cambios. Y estos cambios van a permitir mucha mayor tranquilidad en el reconocimiento de todo el día. Si nosotros empezamos a cierta hora, empezamos a hacer nuestra actividad física, más o menos a las mismas horas, en el tiempo en que me sea fácil, va a ser más probable que lo pueda seguir logrando a lo largo del tiempo. Mantener una rutina puede ser útil, pero siempre y cuando las rutinas tengan un sentido, porque si no probablemente la abandone muy fácilmente. Y esto puede darle un poco de estabilidad al caos, particularmente al caos inicial. Si ustedes se encuentran padeciendo una enfermedad crónica que no se logra controlar, empodérense, prográmense, establezcan una rutina. Probablemente hoy no sepan qué tanto les va a funcionar. Probablemente hoy no recuperen el funcionamiento que habían perdido, pero eventualmente irán ganando muchos pasos en la evolución de estas enfermedades. El cuarto paso es tratarse. Y tratarse no quiere decir exclusivamente, o sea, tratamiento implica propiamente acércate a quien sepa cómo ayudarte en ese punto. Y cómo ayudarte en ese punto no se trata exclusivamente de solo ve al médico que te dé un medicamento y ya está.
No. Si tienes alguna situación deficitaria que no te ha permitido adaptarte a todo este contexto global de tu enfermedad, es muy probable que tengas que solicitar ayuda. Acercarte a servicios de salud mental puede ser útil, acercarse a grupos, digo porque existen grupos de enfermedades crónicas, porque cada día existen más enfermedades crónicas, existen tipos de herramientas que se comparten dentro de estos grupos, incluso cocina para esta gente, actividades físicas para el que padece un dolor, todas estas circunstancias, incluso hay yoga para gente con dolor. Entonces es importante irnos acercando a estos puntos y acercarme a quien pueda ayudarme a tratar esa molestia que a mí hoy me está molestando, valga la redundancia. Y el último punto es monitorizarme. Yo creo que en el quinto punto, la monitorización parte de un ejercicio de autorreflexión. Y la autorreflexión es algo que usualmente no hacemos porque genera mucha angustia. Buscar seguir cada vez mejor me da muchas herramientas para ir mejorando cada vez las cosas. Si hoy no funcionó, tengo que analizar por qué no funcionó para poderlo corregir para la siguiente ocasión. Monitorizar me implica tener como escaneo constante de identificar si algo no está bien. Y si ese algo que no está bien probablemente es, pues probablemente mi presión siga normal, pero yo ya me tomo una copa más hoy. Probablemente mi presión siga normal, pero yo me duermo 1 hora menos hoy. Probablemente mi control glicémico siga normal, pero mi relación con la familia no ha mejorado. Probablemente el dolor no haya mejorado, pero igualmente pues podemos tener algunos otros puntos que nos pueden ayudar para mejorar algunas cosas. La salud mental es importante, de manera particular por varias cosas. La primera, porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida. El estrés de padecer una enfermedad puede ser muy complicado y además el estrés de enfrentar la vida puede pasar a veces por encima de la enfermedad. Es importante enfocarnos en mantener nuestra salud mental aún a pesar de tener cualquier condición. Es importante igualmente porque estar físicamente saludable nos permite tener una salud mental correcta. Y tener una salud mental correcta nos permite estar físicamente saludables. No hay forma de desvincular la salud en ninguno de sus puntos. La salud es parte integral de la salud. La salud mental, digo, es parte integral de la salud. No son situaciones que se puedan separar. Si nosotros no nos enfocamos en la salud mental, probablemente nunca logremos un correcto funcionamiento a nivel de nuestra salud. Nunca estemos físicamente saludables. Es importante igualmente y nos ayuda a tener relaciones sanas, contribuye de forma significativa a tener una comunidad más saludable, a trabajar productivamente y a alcanzar nuestro completo potencial. Cerramos con estos puntos. Creo que es muy importante que nosotros podamos seguir considerando que el hecho de tener un diagnóstico no complica nuestra vida, nos puede ayudar a entenderla un poco mejor. Si nosotros podemos trabajar en algunos de estos puntos, podemos hacer que nuestra vida sea más favorable y no exclusivamente para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física y no exclusivamente para controlar nuestra salud física, sino para mejorar la forma en la que vivimos la vida. Muchas gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.